Y vamos a comenzar por las preguntas online, pero de momento digamos que todavía no tenemos demasiadas, entonces le vamos a dejar un poquito más de tiempo a los asistentes online para que puedan lanzar sus preguntas y luego las trasladamos a la mesa de debate. Como veis, tenemos a los ponentes de nuestro bloque temático y además también hemos querido invitar, ya que estamos tratando de métodos de innovación en envases cerrados y actualmente en España pues trabajamos con 3 patentes, sean desde un punto de vista de investigación o productivo, pues hemos querido invitar también a sus autores, ¿no? Entonces tenemos aquí a Jesús Seirín de Xaguaza Pinaster y al fondo de la sala tenemos también a Kevin Bermúdez, ¿sí? ¿Te dije bien? Sí, Bermúdez, de KIG Recursos Naturales. Entonces, ellos junto con nuestros ponentes serán los que vayan dando respuesta a, bueno, a todas las preguntas que lancemos. Entonces, aquí en sala, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? A ver. Hola. Sí. Ahora, sí. A ver, bueno, pues enhorabuena a la organización, es un placer. Todas las ponencias han sido muy interesantes. Bueno, a mí me ha dejado alucinada, me ha encantado la última, bueno, no la última, la última también, Aida, pero sobre todo la de Manuel Francisco Marey. Me ha parecido muy rigurosa y quería pedirte la presentación para poderla estudiar. No sé si las vais a facilitar, pero bueno. Sí, o sea, todas las presentaciones van a estar colgadas en ambas páginas web de los 2 grupos operativos. A partir del lunes estarán disponibles. Vale. Bueno, y tengo preguntas para todos. A ver, Enrique, también me ha parecido muy interesante el estudio que ha hecho del efecto sobre la madera de la resignación en los últimos años antes de la corta. Yo tenía la idea que el efecto era mínimo porque, bueno, en su momento con Félix Pinillos estuvimos en las matas de Leiría y los portugueses hacían resignación a muerte los 3 últimos años antes de la corta en pinos de 40 y 50 centímetros de diámetro, que a mí me parecía alucinante que se atrevieran. No resinaban a vida, pero resinaban a muerte y ellos decían que no había un efecto muy notable, o sea que coincide más o menos con lo que habéis demostrado, o sea que fenomenal, porque es una opción en masas muy buenas de Pinaster. Pero lo que me ha resultado chocante es que dices que la producción es un 17% mayor en pica circular frente a la pica tradicional y no sé si te refieres a la pica circular de 7 centímetros o a 2 picas circulares de 7 centímetros. O sea, a ver, en el Surforest inicial se demostró que había una correlación clara entre la anchura de la pica y la producción. Y es tan clara que efectivamente todos los relleneros tienden a hacer las picas más anchas, porque producen más. Incluso vosotros habéis hecho picas de diferentes tamaños y os sale lo mismo. Entonces, claro, no sé cuál es la comparación. Por eso me ha parecido tan interesante la charla de Manuel, porque habla de la producción ponderada y me parece que es un poco lo más riguroso hablar de eso, porque si no la variabilidad es infinita. Entonces, bueno, a ti te quería preguntar eso, pero hago todas las preguntas y luego que me contesten. ¿No? Bueno, mejor una, ¿no? Sí. ¿O cómo lo hago? No se te oye muy bien, perdón. A ver. ¿Ahora? Sí. Sí. Lo que he mostrado es una experiencia en un lugar que hemos el año pasado, es una sola campaña, y hemos comparado pues, la cara de 12, empezando, con la pica circular mecanizada con nuestro implante de 7 centímetros. Yo no puedo, o sea, digo sí, en la presentación que los datos que nos han dado han sido superiores en producción, pero todo esto es muy entrecomillado. Lo que sí nos da una constancia es que
la producción entre picas, entre un caso y otro, va aumentando a medida que pasa el tiempo. Lo que se veía hacia el final de campaña crecía en la pica circular mecanizada. Eso ya lo hemos comprobado y lo estamos ahí viendo este año. Son datos para coger entre comillas todavía. Pero es que en las fotos aparecían 2 picas contiguas de 7 centímetros. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿estamos hablando de la comparación entre 12 centímetros de la pica tradicional y 14 más la entrecara de las picas circulares, o 7 centímetros de pica circular? No sé si me entiendes. ¿Si es solo una pica circular o son las dos? No, una pica circular. Es que me resulta extrañísimo porque Sí, le estamos hablando de pico circular mecanizada, ¿no? Del implante. Sí. Sí. Pero que me resulta muy extraño que os dé más la pica circular de 7 centímetros que la pica tradicional de 12. El implante es de 7 centímetros de diámetro, pero claro, el perímetro es mucho mayor. Claro, el perímetro es parece que la correlación no es con el perímetro, sino con el diámetro. Eso está comprobado en muchos sitios. O sea, queda un poco igual cuál sea el perímetro, porque lo que estás cortando son los canales de obviamente, y aparte lo hablaba antes, la parte que estaría trabajando sería la parte superior del implante. Claro, pero bueno, no sé si me entendéis. Yo creo que es la proyección sobre la horizontal lo que vale, no el perímetro. Pero bueno, en cualquier caso, si fuera así, pues sería un chollo. Porque a nivel de gestión del monte, ocuparíamos mucha menos cara si funcionara así que con la pica tradicional. Entonces, bueno, que os pido que si sale así, que no lo digáis, porque a lo mejor estamos haciendo el también es de lo que hemos comenzado últimamente. Es decir, no es un ensayo que podamos presumir de haber hecho 3 años seguidos y continuos. El dato que nos ha salido es ese. Es verdad que lo que más, yo me quedo más con el dato de que sí ha ido aumentando con el paso del periodo de resinación la cantidad conseguida entre picas con el método de pica circular mecanizada. Me quedo más con ese dato, que se veía iba aumentando. Quizá el 7% este que he dicho es un dato de una experiencia. Un poco, de hecho, la siguiente pregunta que era para... María, por puntualizar solo una cosilla. Sí. Es que a lo mejor eso sí es una información que nos ha faltado por dar, porque por ejemplo, todos los datos que mostramos de Acrema, el largo de pica es de 15,7, que es el proporcional a un diámetro de 5. Entonces aquí estamos hablando de una longitud de 12 frente a un diámetro de 7. Sí. Claro, digo por si a lo mejor, no sé en Resin Lab cuál es la proporción, pero... Lo entiendo perfectamente, pero es que, por ejemplo, David dice que a ellos les ha salido que el método tradicional es un 26,6 más productivo que el circular. Sí. Con lo cual, o sea, corrobora un poco lo que estoy diciendo, que el circular con diámetros más pequeños que de 12, claro, no estamos haciendo agujeros de 12, sino de 6, de 7, pues normalmente la producción es menor, que es lo que sabíamos ya desde hace 10 o 12 años, que hay una correlación directa entre anchura de pica, sea circular o sea longitudinal, con la producción. Entonces, bueno, pues eso también lo quería decir. Y me ha llamado también la atención, David, que el borehole os haya salido más productivo. Si es así, pues yo os pediría, porque bueno, yo trabajo en la administración aquí en la Junta de Castilla y León de Segovia, y una de las cosas que nos parece muy interesante y que se ha quedado colgado año tras año y que no podemos asumir desde la gestión forestal porque no somos investigadores y no nos da la vida para más y seguramente tampoco los conocimientos, pero es verdad que nosotros todos los años tenemos un montón de retenes haciendo tratamientos silvícolas y eliminando pinos potenciales productores de resina, que si se demostrara que por este método producen suficiente, podíamos, antes de hacer los clareos, las claras, resinarlos a muerte utilizando los borehole y obteniendo una producción a mayores, digamos, antes de eliminarlos. Entonces, sí que os pediría, esto es una petición, que probaseis con pinos no maderables para ver si realmente producen lo mismo. Los resineros siempre nos
digamos, nos solicitan o nos piden que se empiece a resinar antes de lo que estamos empezando a resinar. O sea, nosotros empezamos a resinar aquí en los pinares ordenados de Segovia más o menos a los 50 años. Ellos dicen que sería mejor empezar antes porque el pino daría más producción. Bueno, podemos demostrarlo ahí también. A ver hasta qué punto hay que adelantar la resinación y la ventaja que puede tener el resinar pinos jóvenes que se van a cortar y que no van a tener otra utilidad que la de trituración. Bueno, eso es una petición. Sí, bueno, eso es un poco lo que comentaba antes Marey. Nosotros, tanto con los pinos control, sea Vorfold, sea circular, sea tradicional, todos los pinos más o menos tienen pues, un diámetro similar. No por, este como es control, vamos a coger estos más pequeñitos ni nada. Entonces el Vorfold ya recalqué bastante que nosotros hemos usado unos pinos, unos diámetros considerables y que realmente habría que probarlo en, que de ahí a lo mejor puede salir pues, otro grupo operativo, otra acción de cooperación o lo que haga falta. Y con respecto a lo que le decías a Enrique, esta campaña en Acrema estamos haciendo un nuevo experimento en el cual enfrentamos una pica frente a 2 picas simultáneas. Entonces, este año, como hemos pasado a 5,6, bueno, a 6 centímetros de método circular, con 2 picas estaríamos 6 y 6,12 y el repulgo de 4 centímetros, que estaríamos hablando ya de los 16 centímetros para poder comparar. Pero eso hasta marzo del 2023 no lo podremos enseñar porque no está la campaña finalizada. Claro, de hecho, por ejemplo, Daniel ha comentado que lo que vais a proponer son 2 picas circulares con una separación entre ellas de 3 a 6 centímetros, ¿no? Y entre una pica y la siguiente 3 centímetros. A ver, a veces el ácido, nosotros hemos también probado 50.000 cosas y hemos descortezado luego para ver cuánto se quemaba. A veces el ácido sube más de 3 centímetros. O sea, que puede ser que en la producción influya que ya parte de la zona que se esté picando esté quemada. Entonces, a lo mejor había que plantear hacer menos picas. Bueno, yo lo digo como... Luego vosotros hacéis lo que queráis, lógicamente, pero vamos, que tendríais que comprobar cuánto sube el ácido, porque si no, a ver, yo como ya soy muy mayor y llevo aquí muchos años, yo estaba aquí cuando se probó el Eurogen en Segovia y parte del fracaso del Eurogen fue que se estaba picando sobre zonas que ya estaban quemadas. Entonces, la gente que de verdad sabía pues nos decía, no, este sistema funciona perfectamente. O sea, el hecho de que se hagan picas circulares realmente fue un buen invento para que fuera una geometría que permitiera una recogida fácil, que no ocurre lo mismo con la pica tradicional, y aislada y obtener una calidad de la resina mejor, pero el problema es que no se estaba haciendo por gente profesional, sino por gente que no controlaba muy bien el tema y se picaban sitios repulgos, secos y zonas que estaban ya quemadas. Entonces, creo que como aquí hay tantas variables, pues que hay que intentar eliminar por lo menos las que conocemos para poder comparar realmente 2 métodos. En el de pica tradicional es muy fácil llegar a la zona blanca, pero en el de pica circular, que no ves lo que estás picando, si digamos, ajustas tanto la pica como para tener el riesgo de que esté quemada, pues al final te van a dar producciones que no son las reales si lo hicieras con suficiente amplitud. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, lo que hicimos con el protocolo que estamos aplicando ahora tenía que ver con eso, ¿no? Con el daño que habían hecho las otras pastas. La experiencia que tenemos ahora es que no está subiendo. Quizá porque estáis utilizando la pasta cunera, ¿no? Sí, y de hecho nos llegamos ahora, en lugar de hacer una cara y luego empezar en la siguiente, ¿no? Hacer esos 6 y luego separado, hacerlas en paralelo también, porque había menos riesgo de que hubiese daños laterales. Al final tomamos la decisión de hacerla así. Sé que en otros sitios sí que están haciendo las laterales y no hay unas diferencias muy grandes. Con lo cual esas cosas, hombre, lo que está bien es lo que dices, incluir en el diseño de experimentación y comprobar que es así o no. Si empezamos a meter todas esas variables nos iba demasiado y ya teníamos diseño experimental relativamente complejo
pero es a tomar en cuenta, por supuesto. Vale, gracias. Bueno, por complementar, también decir que, o sea, cuando se termina cada campaña de resinado, bueno, el año pasado solo lo han hecho desde el grupo Resinlab, se han descortezado los pinos para saber realmente si, bueno, hasta dónde ascendía tanto en vertical como en horizontal, y en base a eso se han modificado los protocolos de este año. Y este año, cuando se terminen las campañas, se volverá a hacer lo mismo para ir ajustando los protocolos de trabajo. Bueno, poco a poco. Gracias. A ti, María. Solo un apunte con respecto a eso. En Resinlab este año se ha cambiado también la forma de picar, porque antes picábamos en zigzag y ahora estamos picando hacia arriba. O sea, se está picando 4 y 4. Precisamente para eso, para que cuando tú echas ácido en el primero, el que haces por encima solo hayan pasado 21 días y entonces el ácido no suba tanto. Si lo hacías en zigzag, cuando hacías el de encima del anterior, habían pasado 42 días. Entonces subía menos. Vale, avanzamos. Me han pedido por aquí, empezamos con Roberto, y si vais levantando la mano os lo voy pasando. Hola, hola a todos. Yo soy Roberto, contratado del CSIC para el proyecto ACREMA, y quería aportar solo 2 reflexiones muy relacionadas con esto que estamos diciendo. Una, yo me pregunto por qué estamos haciendo, es para crear un poco de debate, por qué estamos haciendo picas circulares cuando la incisión que hacemos, lo que decías tú, es la misma, sobre la misma cantidad de canales resiníferos que con un rayón, por ejemplo, y la herida es muchísimo menor, porque luego, aunque el dispositivo es cerrado, luego vamos a retirarlo y todo eso va a quedar expuesto. Y otra es que creo que queda mucho camino por andar para tomar decisiones sobre las pastas estimulantes, porque es algo que nos preocupa, y también en relación a cómo se quema el pino y todo esto, lo hablé pues con Fran, con Kevin. Juan Carlos me insistió bastante en el tema, que hay pastas que están resultando muy efectivas a corto plazo, pero no sabemos lo que va a pasar en los próximos 5 años o en los próximos 10 años con el pino. Entonces tenemos que ser muy prudentes a la hora de cambiar los protocolos y bueno, que queda mucho camino por andar. Gracias. Bueno, chicos, os lanzan la pregunta, no sé qué opináis al respecto. Nos comentaba Roberto, ¿no? De, en vez de hacer la pica circular, de pasarnos al rayón, generando una menor herida sobre el árbol. Bueno, en eso puntualizaba Enrique al final de su diapositiva. O sea, todo depende de cómo se recogiera Claro, la resina en ese rayón, ¿no? La extracción con un método cerrado, sin contacto con el exterior, es mucho más fácil en una sección circular, pero la herida es mayor, entonces todo eso tenemos que valorarlo, o si realmente queremos hacer un círculo o a lo mejor otro tipo de hendidura diferente, Bueno, que a lo mejor la mitad del círculo nos sobra. Bueno, evidentemente tiene que ver con la recogida. O sea, ser una geometría mucho más fácil, la circular, que una que no tiene una geometría concreta y demás. El tema es que, ahora es que me he acordado, una de las cosas que pasa en la de la pica circular, aunque parezca que es muy estanca y que estamos recogiendo muy bien la resina, es que el pino tiene unas grietas tremendas y se pierde muchísima resina por las grietas, cosa que no pasa con la de la pica de corteza porque ha habido antes un derroñe. Entonces, de hecho, se ven las fotografías, o sea, que hay una pérdida de resina. Digo que eso también hay que tenerlo en cuenta. El que se utilice la pica circular es porque se puede mecanizar, está claro, y te evitas el derroñe. Entonces, si evitas eso, pues ya nos gustaría que estuviera de verdad desarrollado bien el método, porque muchos de los trabajos que en verano se hacen, por lo menos aquí en los montes de Segovia, de tratamientos silvícolas, podríamos cambiarlos, tener retenes de incendios que estuvieran resinando en vez de haciendo trabajos silvícolas. Y sería una manera de poner en valor muchos pinares, y que no se necesita un conocimiento previo del sector ni nada de nada. Tú igual que les das una motosierra y aprenden enseguida, pues les das un taladro y cualquier chaval que trabaja en verano en un retén o en una cuadrilla podría resinar.
si estuviera de verdad bien desarrollado el tema, incluso aunque las producciones fueran menores. Entonces yo creo que este es un poco la justificación de que realmente podrías evitarte el derroñe, trabajar solo el tiempo en el que es necesario y sacar unas producciones considerables de una resina de mucha calidad. Creo que quiere participar también. Sí. No, tal como decía ella, un poco va por ahí, ¿no? Digamos que esta metodología acerca a mucha más gente, hay mucho más espectro de gente que puede incorporarse a este sector. Por otro lado, lo de las producciones, sí que el método necesita ajustarse mucho a las condiciones de cada sitio. Nosotros tenemos muchos, sobre todo este año, muchos casos de éxito en comparación al año pasado. Si bien es cierto que hay zonas, por lo hablamos antes, peculiaridad de la corteza, producciones o temperatura, clima, de cómo hacer la pica. Estamos hablando de que hay experimentos, que por eso también estas jornadas son muy interesantes, porque hay gente que trabaja 14 días, gente que trabaja 21 días en diferentes zonas, a mí me parece muy interesante por esa crema, para que nosotros podamos designar a cada zona cuál es la manera más óptima de trabajar, porque a priori la desconocemos. En zonas como en el Baixo Miño, llegaron a trabajar a 5 semanas, porque seguía el flujo de resina y trabajan a 2 bolsas para recoger el excedente después de eso. En Baroña tenemos otras condiciones. En el interior de Galicia tenemos otras condiciones y tenemos que a lo mejor cambiar el protocolo, porque a partir de 14 días, pues digamos que el drenaje no nos es, ya es efectivo para cambiarlo y en otras zonas no. Asimismo, la pasta estimulante. Con la pasta prieta ya me han llegado el año pasado imágenes que sí que es preocupante el nivel de daño que se le hace al pino. Sin embargo, en otras zonas donde no quieren oír hablar de otra pasta que no sea la pasta prieta porque tienen unas producciones pues muy elevadas y de ninguna manera van a cambiarla. Así igual el protocolo, pues oye, decimos trabajar, hay zonas que trabajan un protocolo, ahora estés trabajando otros en vertical, contaba Basilio, en otras zonas trabajan un tema rombo. Yo no me voy a involucrar, yo lo que puedo dar es un protocolo estándar que realmente nos funciona en una gran mayoría de sitios y puede hacerse rentable a partir de pues entre 300 y 400 picas al día. Pero en otras zonas pues deciden hacerlo de otra manera y yo no soy el propietario del pinar ni cómo trabajarlo. Mientras ajusten a la legislación, yo no digo cómo. Sí que es verdad, hay que hacer hincapié en eso, en establecer la manera óptima de trabajar este sistema de pica mecánica circular, que considero que es más sencillo y que si se hace bien y se ajusta a las necesidades del pinar, puede equipararse o acercarse mucho en producción a la pica tradicional. No sé si tenéis alguna más, o queréis que añada algo más. Bueno, creo que Juan quería hacer una intervención, ¿no? Solo una puntualización respecto al tema del waterfall que comentaban. A ver, el análisis que se ha hecho estadístico del diseño que se plantea en ACREMA para el waterfall pone de manifiesto que es el mejor método en las 5 regiones y con todas las partes. Introduciendo el diámetro de los árboles estadístico, se ve que el diámetro no afecta. Realmente la población que tenemos, que va más o menos de 24 25 centímetros a 50, siempre más productivo de diámetro. Por eso una de las cosas que está planteadas en la continuación de este proyecto es evaluar en claras tardías o segundas claras el efecto que tendría este método para poder aprovechar los pinos de la legislación. La legislación que está haciendo este año con 3 bolsas subiendo la altura, pues también permitirá ver un poco hasta qué punto se puede explotar este método, porque los resultados que presentó antes son de un único año. Por lo tanto, este año en principio debería obtenerse más resultados porque se incluye en altura con este bolsas. Siempre pensando en madera de trituración. Por este problema que hay en el norte, que no hay planes de ordenación para trituración. Por eso pensamos que podrá aplicar nuestras segundas claras. O incluso entendemos que en Castilla y León tendría más justificación todavía que en el norte de España. Por el tratamiento de diésel. Pero en principio el diámetro no parece que le afecte a la mayor producción respecto a los sistemas. Gracias, Juan. Vamos a pasar a Kevin, que quiere hacer una intervención. Buenas. En Asturias, cualquiera que conozca un poco Asturias, yo me planteo circular porque la orografía es bastante complicada. Hay montes, nuestro primer monte, algunas personas lo conocen, pasaba del 50% de desnivel, entonces la recogida era imposible y por eso se planteó hacer el circular. Lo que veo es que queda mucho por andar, pero a mí me surgen algunas dudas, que no sé si vosotros lo habéis estudiado ya o no, pero se ha probado a hacer
el circular de manera descendente, porque todo lo que estoy viendo es ascendente, y creo que podría ser una buena solución, la verdad. Respecto a los datos que yo pude constatar el año pasado, 2 acoples de 5 centímetros en paralelo, 2 acoples de 5 centímetros en paralelo, la media que a mí me ha resultado respecto al tradicional han sido de 187 gramos menos de producción. No tengo la experiencia que puede tener este chico que tengo al lado, que lo acabo de conocer, o de Fran, que llevan años resinando y a lo mejor mi técnica no es la mejor, ¿no? Pero mis producciones son así. Luego, como apunte, también estoy viendo que con algún estimulante en concreto se comienza a hacer el circular abajo de manera ascendente, y cuando te vas a hacer el siguiente te tienes que subir casi 11 picas por lo estimulado que estaba el árbol. Entonces veo un gran problema ahí, porque si haces 11 picas hacia arriba para poder hacer la siguiente provechosa, como te pongas a dar vueltas al árbol, en 5 picas estás sin árbol. En Asturias, que nadie conoce la resina, y con lo que me cuesta a mí conseguir montes, ir a un señor a explicarle que la resina, que no le vas a matar el árbol, que es lo que piensan, es más fácil enseñarles el circular porque no se ve tan agresivo a la vista, desde el desconocimiento, pues nos es más fácil convencerlos, pero sí veo esos problemas. Por eso me planteaba el hacer las picas circulares de manera descendente. Sobre eso del descendente sí que me ha llegado por parte de Fran, por parte incluso de Alejandro y de Juan Carlos. A mí, personal, a nosotros como empresa, lo compramos igual. O sea, me refiero, nos da igual la metodología. En mi experiencia, si controlas la subida a la pasta, las producciones son extremadamente similares. ¿Cuál es la diferencia? Que muy sencilla, el repulgo, lo que va cayendo de arriba abajo, mancha las bolsas. Mancha las bolsas de una manera que a mí me dificulta mucho la logística a nivel industria, nos dificulta tremendamente la logística, y si ya de por sí queremos hacer y queremos vender un método limpio, un método más, nos interesa mucho que las bolsas vengan lo más limpias posibles. Y en el caso del descendente, o hay alguna manera de evitar que esa resina llegue a embadurnar las bolsas, pues encantado de la vida de que se practique, y si realmente da mejores resultados, pues adelante, evidentemente es positivo. El tema es bueno, claro, Asturias es diferente, porque es diferente por lo que hablamos, no solo estoy yo refinando, creo que hay otro chico, Taracundi, puede ser, no lo sé. Claro, bueno, pues es la novedad, ¿no? Nos cuesta convencer a la gente. Lo que sí veo es que, ¿cómo sabemos cuánto nos afectó eso al pino? Porque hay que tratar de proteger al pino, como bien. O sea, para mí es lo primordial es hacer un buen trabajo, ya que produzca, lógicamente, cuanto más produzca mejor, pero que el propietario esté contento, no que le termine la campaña a la altura del pecho, pero que luego me abra 1 metro más arriba y esté estimulado, porque el propietario me cuelga. O sea, es hay así, que controlar. Yo eso no lo puedo hacer. Eso entiendo, si tienes unas subidas tan grandes de toda la quemazón de la pasta estimulante, la verdad, pues entonces tendremos que cambiar en ese momento. Yo lo que haría sería o cambiar de pasta o disminuir de alguna manera el aplicador para reducir la cantidad de estimulante que se le echa, y sobre todo cambiar el estimulante que más se acerque a tus condiciones, lo que hablaba antes. Cada pinar y cada clima es un mundo. Yo he visto diferencias abismales de una zona a otra de cómo funciona una pasta, sí, claro, según cómo se aplique. Yo desconozco las peculiaridades de Asturias y desconozco. Probablemente hay una pasta que te dé muchos mejores resultados que la que usas. La pasta brasileña me está funcionando, la verdad, que bastante bien respecto a eso. Con otras pastas estoy teniendo esos problemas. Veremos, a ver, no está todavía tan estudiado el tema de cuántos clientes, así. Luego, otra pregunta respecto al tema de las bolsas. No sé si es creo que es un avance, yo ya lo podéis comprobar, que también empecé con bolsas, ¿no? Cara a futuro, ¿tienen futuro las bolsas? Estamos hablando temas de petróleo, temas de... Vienen que si coches eléctricos, no sé si los coches eléctricos es una comparativa buena, tendrá futuro, ¿no? Pero todos los años se tienen que hacer bolsas, o sea, estamos abogando por tratar de buscar estimulantes ecológicos, tirar por una forma más pura, ¿no? Por así decirlo, y nos metemos con las bolsas. Lo dicho, que yo también me metí con las bolsas, ahí lo pudisteis comprobar,
pero ahora sí que pongo en duda esa parte, ¿no? Yo no soy objetivo, evidentemente, porque Creo que Aida también quería aportar. Vale, ahora te lo dejo. No te preocupes, Aida, te lo doy. A ver, con respecto a las bolsas, sí que es verdad que tenemos en consideración, es algo que es palpable y cada vez que hablas con una administración te va a decir, oye, pero generamos mucho plástico, este sistema es muy bonito, muy limpio, tiene una trazabilidad pues cojonuda, lo que quieras, pero generamos mucho plástico, ¿no? Estamos trabajando en ello. Tenemos algunas experimentaciones ya para que ese plástico, bueno, vengo con un compañero que controla más de plástico que yo, pero sí que estamos trabajando en ya empezar con un polietileno que ya lleve un ciclo de vida y luego que sea retornable, que podamos darle más ciclos e incluso con ese plástico usado una vez vaciado, fabricar nuevos implantes, incluso palés, cestas, todo lo que utilicemos en logística, fabricado a partir de material usado, para que no tengamos, pues evidentemente, pues podríamos generar ingentes cantidades de plástico año tras año y si queremos crecer, pues será más, evidentemente. Y creemos que por ahí va los tiros. Nosotros confiamos 100% en el tema de la bolsa. No vamos a ir en principio, ¿no? Sería un cambio radical de la empresa, pero el envase rígido no vamos a trabajarlo y seguiremos con bolsas buscando soluciones, efectivamente, pero hablo de corto medio plazo, no largo plazo. Sí, son dos apuntes pequeños a lo que comentabais por un lado el tema de las pastas, porque sí que nosotros, o sea, la manera de ver es descortezar y, o sea, que no es una cosa especialmente compleja, porque además lo que hemos visto cuando hemos hecho anatomía, es decir, cuando hemos entrado dentro, es que los efectos son en superficie. O sea, como que no necesitarías hacer un análisis mucho más profundo que descortezar. Es interesante en lo de ascendente y descendente. Lo que descortezamos el año pasado, el movimiento del ácido en general sube y baja. O sea, quiero decir, la pasta está afectando en las dos direcciones, siempre en la axial más que en la radial, que en la tangencial, pero sube y baja. Y nosotros hicimos ese cambio de pasta precisamente porque estábamos viendo que la pasta subía mucho. Con la pasta que estamos trabajando ahora, la realidad es que no lo estamos viendo. O sea, también nos queda mucha campaña por delante y lo terminaremos y lo veremos, pero que eso hay que mirarlo. Y otra cosa que es, no sé si lo ha dicho el compañero, o sea, lo interesante de la red de parcelas que tiene nuestro proyecto es la diversidad climática y otras. O sea, están muy repartidas. Tenemos desde norte de León o Soria hasta Extremadura, muy al sur. Entonces, eso sí que nos está permitiendo ver que es muy difícil, o sea, que hay que tener mucho cuidado, porque si tú ves algo en unas poblaciones que tienen unas condiciones más o menos homogéneas, pretender extrapolar eso, te la estás jugando mucho, porque las plantas reaccionan de manera muy diferente. El ensayo de pastas de sulfores, aquí se ha hablado mucho del salicílico, el etrel y la Z, porque eso hemos trabajado todos en eso. Pero es muy interesante cuando ves, porque vuestras parcelas están todas en noroeste, pero ¿qué pasaba con las nuestras que tenían esa distribución amplia? Que cuando te vas a zonas secas, ahí la pasta Z, la pasta tradicional, da muchos mejores resultados que la pasta salicílica. La salicílica y la etrel están muy correlacionadas con variables de humedad. Entonces, este tipo de cosas hacen que cuidado con las conclusiones que sacamos de esta pasta es la mejor aquí. Claro. Pero también hace que tenemos que entender que los procesos para llegar a conclusiones que podamos escalar o generalizar son muy lentos. Porque a veces tenemos como mucha prisa. Pero es que o lo hacemos bien o si nos llevamos las conclusiones de Galicia a Soria, nos vamos a pegar un tospazo. O sea, esto es como un warning. Os quedáis ahí. Vamos a dar entrada a alguna pregunta online, ¿vale? Por ir alternando un poco en sala. Entonces, María os va leyendo alguna de las preguntas online y vamos respondiendo entre todos. Alejandro quiere hablar. ¿Le podéis dar entrada a Alejandro, por favor? Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí. Me hicieron madrugar hoy, ¿eh? Qué bárbaro. Yo en el transcurso de todas estas presentaciones tengo 2 o 3 anotaciones.
que quería comentar rapidito. Enrique, agua en las bolsas. Cuando haces borehole, nosotros hemos encontrado algunos pinos que resinan agua y la cantidad de agua es exagerada como para hacer agua que entró de alguna forma en las bolsas. ¿Mm? Sí, sí. No sé por qué, pero digamos agua y 1 litro, no una sí. gotita. ¿Eh? Te agradezco porque es lo que a nosotros nos pasa, ¿no? El implante Claro, parece bien, claro. pero entra agua. Sí. Claro. Volviendo sobre el comentario que recién hizo Aida de localización y demás, yo tengo acá cerquita de la ciudad una empresa que vende pastas estimulantes, vende alrededor de 100 toneladas por mes de distintas composiciones y la salicílico funciona en una localización geográfica, la de Trell en otra y así sucesivamente. No hay una fórmula, ¿no es cierto?, para resolver todos los problemas. Y el último es con Manuel. Manuel, hola. Vos sabés que vos usaste ahí un rendimiento de gramos por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Y nosotros comprobamos que eso también sirve para el borehole, calculando la superficie del agujero. Da resultados similares, digamos. Yo me acuerdo de experiencias hechas acá en Brasil hace unos 6 años atrás, que teníamos cosas entre 6 y 10 gramos por centímetro cuadrado por año. Y cuando hacéis el borehole también, y consideras la superficie del agujero, ¿no es cierto? También llegas a conclusiones parecidas. Gracias, Alejandro. ¿Quieres hacer alguna aportación más? No, todavía tenemos Perfecto. Pues un día por delante. Damos entrada entonces a alguna pregunta que nos están lanzando online. Vale. Nos traslada una pregunta, comentario, Edgar Fernández. Pone, es un error a mi juicio comparar el diámetro en pica circular y trasladarlo a pica de corteza. Indica que no nos olvidemos que en pica circular los canales resiníferos trabajan de otra manera muy diferente que en pica de corteza, rectangular. Los canales resiníferos trabajan principalmente en la vertical. Además, indica que, como dice Enrique en su intervención, la mitad inferior de la pieza Remecid Cid-Lourizán está cerrada para evitar filtración descendente. No. Chicos, ¿alguna aportación que queréis hacer? Edgar, que no lo he mencionado, es el resinero y el técnico además que está en las labores de campo con nosotros, ¿no? Y bueno, pues he aclarado más la aportación y lo que indica, vamos, no tengo más que decir. La afirmativa de la pieza es así y lo que comenta me parece bastante importante, vamos, por lo menos esclarecedor, sí. Bueno, yo creo que es importante también recalcar, ¿no?, que realmente los métodos mecanizados que estamos usando, que en realidad estamos empleando 3 patentes diferentes, que yo creo que David antes dijo algunas cosillas, pero que hay diferencias entre ellas y que realmente eso de alguna forma también tiene que influir en las producciones. Sí, vamos, está claro que lo que dice también Irín, el tema es que en cada sitio hay todavía un librillo y dar una metodología completa, vamos, yo creo que todo lo que por lo menos hemos puesto aquí, desde el Urizán, son experiencias, pero metodología no me atrevería a dar todavía una con claridad, mucho menos, que pastas, momentos, etc. Sí es verdad que hay un ramillete de cosas y también decía Ida, y a partir de ahí hace falta un poco de tiempo. Nada más. ¿Estos son preguntas o aportaciones? Preguntas. Vamos a lanzar alguna... ¿Tú querías hacer alguna aportación a esta pregunta? No. Pues lanzamos alguna pregunta más online, ¿vale? Porque tenemos a la gente más olvidada. Vale. Nos traslada una pregunta Amelia Palma para, bueno, todas las personas de la mesa redonda. Le dice que le gustaría saber si se obtuvieran buenos resultados de producción en resina con pastas químicas sin ácido.
Enrique, David o incluso Roberto, igual nos puede... Vamos a ver, en el momento que trabajamos con ácidos no inorgánicos, es decir, con ácidos orgánicos, las producciones nuestras son menores, eso es evidente. Se ve ahí en la bolsa o en la fotografía la diferencia que hay y eso va a ser así de momento, no hay más. Es otro tipo de, entre comillas, producto que no sabemos el interés que pueda tener. Pero bueno, en el caso de buscar la estimulación con ácidos orgánicos es una cosa que puede tener su interés, que puede llegar a un buen puerto, que puede llegar a ser interesante en este mundo o quizá no puedo decirlo. Pero no se tiene el mismo porcentaje. De hecho, la pasta está SACIF y los cambios que ahora hemos propuesto, que puse en la diapositiva de SACIF Plus y Minor, y que David está también trabajando ahora con ellos dentro de que estáis trabajando vosotros, era intentar seguir bajando un poco el caso del ácido sulfúrico en el tema de las quemazones que se producen con la pica mecanizada, que se quejaba la gente, efectivamente, de lo que hablábamos antes. Ir a ver, bajando un poquito y subiendo con benzoico, a ver si eso funciona. Pero bueno, todo es un mundo, y luego también está el procurar sustituir algo el ácido sulfúrico por otros tipos de estimulantes, que también es una tercera vía, ¿no? Esta pregunta que lanza Amelia, claro, Amelia y yo además nos conocemos, Amelia trabaja en Portugal y ahora mismo en Portugal hay una circunstancia que es resinar pino piñonero y incompatibilidades con el aprovechamiento del piñón bajo, digamos, lo que sería la producción ecológica. O sea, digamos que el uso del ácido para la extracción de resina, por un lado tenemos una preocupación que sería el pino se quema o se estresa, o sea, como sobre la planta, y otra es, queremos obtener miera que no tenga concentraciones de sulfúrico porque ya un interés industrial, ya sea vía eco, vía patatín, y queremos venderla por ahí. Entonces, por el lado de la salud de la planta, sabemos que podemos controlar los porcentajes de sulfúrico para reducir, manteniendo una producción, digamos, que merezca la pena, reducir el quemado. Yo creo que por ahí más o menos lo hemos ajustado con la pasta de Trell, o sea, no va mal. Pero si queremos irnos a producir una resina que sea ecológica, que es un poco esto, ¿no? La nube de la resina ecológica, porque ¿qué es la resina ecológica? O sea, ¿y quién va a pagar la resina ecológica? ¿Y a cuánto la va a pagar? Porque si el pino, te pasa, el gráfico que ha puesto creo que ha sido David, tenías las 4 pastas clásicas y luego, ¡boom!, 17 pastas que no llevan ácidos inorgánicos que producen menos de un tercio. Entonces, ¿te van a pagar lo suficiente para compensarte la pérdida de producción? ¿Quién y por qué? Porque es muy interesante este punto. O sea, si no, tiene sentido seguir dejándonos los cuernos en investigar formulaciones que claramente con lo que estamos viendo reducen las producciones tremendamente si no hay mercado para esto. O sea, yo dejo la pregunta en el aire porque yo me la planteo muchas veces. ¿Puedo aportar algo? ¿Me están escuchando? En las pastas tenemos, vamos a una pasta negra normal, que tenés sulfúrico, la harina y agua, ¿no es cierto? La harina, que puede ser una serrín, una harina de arroz, cualquier cosa. Entonces, vos podés buscar, y hay productos sólidos que tienen acidez. Por ejemplo, la sílica HDK-N20 de Wacker. Entonces, con eso lográs sacar el ácido sulfúrico. Podés hacer una pasta sin ácido sulfúrico que tiene acidez como para absorber la humedad ambiente y que no se te cierren los canales, pero el costo final de esa pasta es bastante interesante. Porque... Quieren hacer aquí una aportación también. Sí, yo, o sea, con esto que decía Aida de la burbuja de la resina ecológica, o sea, yo tengo una pregunta sobre si alguien ha hablado con la certificación, o sea, con la Unión Europea y la certificación ecológica, cómo se plantea, porque el ácido sulfúrico es un producto que está permitido para los lácteos, por ejemplo. Tiene ácido sulfúrico. Claro, por eso digo, o sea, que es que realmente estamos como buscando otros ácidos con la justificación solo del... O sea, si la única justificación
es lo ecológico, a lo mejor hay que ir a preguntar si realmente el ácido sulfúrico no se puede usar para producir resina, porque ahora mismo no se puede porque no se considera como un producto que se pueda usar para este tipo de producto, pero sí se utiliza en otros, como los lácteos. Por lo tanto, si te permiten usarlo allí, pues a lo mejor podemos preguntar que nos dejen a nosotros también. Bueno, por aportar también una cosilla y un poco con respecto a lo que decía Aida, ¿no? Yo creo que la pregunta no está tanto en saber realmente produce como si lo estimularas con una pasta inorgánica, sino nos va a pagar alguien esa diferencia en cuanto a producir menos pero de más calidad. Y, por ejemplo, nosotros desde Acrema, aunque hemos testado todas las pastas en micro, el motivo por el cual no las hemos, lógicamente, tratado todas en macro en esta anualidad es porque es inviable y porque de lo que no existe un mercado no podemos estar enfocando todos los esfuerzos, ¿no? De hecho, luego hablarán Mara y Juan, que están trabajando mucho en el tema de calidades, mientras que no investiguemos en tema de calidades y consigamos saber en qué revertir el valor añadido de la resina, bueno, es que una cosa va ligada de la otra, ¿no? No sé si queréis aportar algo más, si no, lanzamos alguna pregunta más online y luego continuamos con las de sala. Posso falar? É Miguel Pestana. Bueno, trasladamos la última pregunta. Posso? Sí. Posso falar? Posso falar, sim. Sim. Bom, eu trabalho no INIAV e queria colocar... O INIAV é um laboratório português do Estado, onde a Amélia também trabalha. Eu queria alertar para duas questões. Uma tem a ver com os ativadores de resinagem. Eu lembro que a resina tem ácidos, que são frações pesadas, que estão no peixe. E alguns deles, se forem modificados, é possível terem ácidos com maior acidez. Da mesma forma, os terpenos voláteis da água ras podem ser transformados em ácidos. Ou seja, tem matéria-prima que pode ser incorporada na resina para destilação sem haver o problema do ácido sulfúrico. Segunda questão, o coletor, o vaso. O vaso pode ser, e tecnicamente é possível, uma mistura de resina politerpénica, que é um derivado da água ras, com um bocado de poliamida para lhe dar estrutura. Com isto, podemos ter da mesma forma um vaso que pode ser incorporado na primeira transformação, que é a destilação. Estão feitas as minhas sugestões. Obrigado. No sé si alguien quiere dar respuesta a estas dos cuestiones. Não é questão, é sugestão. Sugestão. Estou a sugerir. Estas sugerencias. ¿Queréis aportar algo? Bueno, yo con respecto a la segunda sugerencia que nos has indicado, decir que, bueno, hace unos meses, pues los socios que estamos hoy aquí organizando, conformando esta jornada, hemos trabajado de forma conjunta para plantear un proyecto. Y una de las cuestiones que intentamos abarcar es esa, ¿no? ¿Qué tipología de materiales podemos emplear, sea en las bolsas o en los potes, que nos permita, que forma parte de esa primera transformación de las industrias? Pero volvemos al problema de siempre. No tenemos un precio de resina que por el momento nos permita elaborar esta tipología de envases. No sé si Roberto o Jesús queréis comentar algo, ¿no? Pero es una de las cuestiones que está ahí. En nuestro caso... ¿Posso ayudar a dar respuesta a eso? A ver, nosotros particularmente sí que una de las opciones, y se ha hablado mucho, de utilizar otros materiales pues compostables o que se incorporen al sistema de destilación. Actualmente lo vemos, al menos yo no conozco un sistema o un reservorio que sea capaz de resistir como el polietileno y que tenga un precio
que se adecue a la rentabilidad del sistema, porque estamos hablando de bolsas de un solo uso, que estamos intentando retornar y que tenga más usos, pero que a día de hoy, si fuese biodegradable, sería un solo uso porque entraría de nuevo en el sistema. Y estamos hablando de que para hacer rentable este sector necesitamos, evidentemente, que el contenido valga bastante más que el reservorio que vamos a utilizar. Si nos ponemos a buscar materiales compostables basados en la propia resina o seguramente los procesos nos hagan llegar a un producto que sea insostenible por precio. Sería imposible hacerlo rentable. A mi modo de ver, desde seguramente mi desconocimiento de un montón de procesos que se puedan llevar a cabo para fabricar nuevas bolsas experimentales, pero a día de hoy yo no lo conozco. A resina politerpénica é uma resina já conhecida. A poliamida também. Não há, desta proposta que estou a fazer, nada que seja novidade. Ou seja, na curva de experiência, na curva de utilização do produto até ser rentável, a primeira parte, que é de investigação, já foi feita. Sí, conozco algunos experimentos. O produto, para a quantidade de bicas de árvores que são exploradas mundialmente, é possivelmente rentável. Mais ainda, é incorporado na primeira destilação. Mais ainda, não tem perdas. Si eso se cumple, yo no he llegado a mi conocimiento, pero si eso se cumple espectacularmente. Pronto. Sería bueno, evidentemente, si llegamos a alcanzar pues esa... Si ya existe, mejor, pero yo no lo conozco. No sé si alguien quiere aportar más con respecto a esto. Sí, aquí. Espera. ¿Quieren hacer una aportación a esta pregunta? Bueno, el fondo de todo, como dices tú, es económico. Entonces, el dinero al final siempre lo aporta el consumidor y debería ser el objetivo para que esto empiece a cambiar. ¿Qué ocurre? Que, pues, por ejemplo, a Europa le puede interesar sustituir el aceite de palma por aceites que produzca la propia Europa, pero tenemos que ver si a la industria alimentaria española, el principal productor de frutas y legumbres de Europa, le interesa sustituir las cubiertas que masivamente utilizan sus productos derivados del petróleo por derivados de resinas naturales. Entonces, aquí hay una confrontación entre diferentes intereses, entre diferentes industrias que presionan a las instituciones. Sí, yo estoy de acuerdo. El consumidor tendría que estar informado de qué es lo que come o de qué es lo que consume o por lo que paga. Si no vamos al consumidor, la industria nunca va a pagar más por una resina que a ellos luego no le pagan en el producto. No, y para esos fines, como dices tú, alimentarios, de conservación de alimentos o de bandejas o de lo que sea, lo veo factible. Yo eso lo llego a llegar a ver factible. Hoy en día, de hecho, hay una tendencia ya para evitar el plástico en el sector primario. Yo eso lo veo bien. A nivel nosotros de protocolo de resinado, a día de hoy, no, pero no tampoco por tema solamente económico, sino porque yo no conozco todavía un análogo del polietileno, sea ecológico o no, que cumpla las mismas condiciones de resistencia a robustez. Estamos hablando de un reservorio que pasa meses. Perdona, yo no me refiero al reservorio, sino a la producción de la resina ecológica, que la industria la pague a un precio más elevado, que para que lleguemos a eso, el consumidor tiene que pagar por el producto que tiene la resina, pues también más dinero. Si no, la industria no lo va a pagar. Yo me quedo con lo que ha dicho Basilio. Yo creo que Basilio ha dado el clavo un poco antes. Estamos igual demonizando el ácido sulfúrico. O sea, es que igual podemos tener una certificación ecológica sin necesidad de utilizar pues ácidos orgánicos ecológicos. O sea, no entiendo si se utiliza para el sector alimentario, el tema de la leche. Yo creo que por ahí van los tiros. Creo que es lo más efectivo a día de hoy. Le damos paso a Roberto, ¿sí? Que tiene una empresa que se dedica a hacer bolsas. Bueno, tú explicas. Sí, a ver. Ahora.
De hecho, nosotros somos unos que estamos fabricando las bolsas concretamente para esa guasta, ¿vale? Sí, ahora, a ver, me tengo que acercar un poquito más. Nosotros somos uno de los fabricantes que hacemos las bolsas concretamente para esa guata pinastra, ¿vale? Entonces, sobre el uso de la bolsa como su reciclaje, ¿vale? Ahí ya estamos estudiando varios métodos de que no contamine, ¿vale? Entonces, ya no es solo usar un plástico biodegradable o compostable, ahí entran otros problemas, ¿vale? Que como decía Jesús, es decir, la durabilidad. No nos garantizan que la bolsa sea capaz de soportar una temporada. Pero si es compostable, una bolsa que va a estar justamente en un monte en contacto con la lluvia y con la tierra, lógicamente se va a compostar mucho antes. Otra solución, que es con la que también estamos trabajando, es que tenga huella de carbono cero. Es decir, que podamos fabricar tanto la bolsa como los implantes con material ya reciclado, es decir, ya tenemos una huella de carbono cero, y que posteriormente incluso las bolsas, una vez que hayan sido llenas de resina, que podamos otra vez transformarlas, pues que se llamen en implantes, en otras bolsas o incluso en otras piezas de plástico que tengan que ver con el sector de la resina. Y bueno, es un poco las vías y los campos que estamos trabajando. Efectivamente hay plásticos ya incluso que vienen de la colonia y existen. Pero es que el precio actual no es, no puede competir con un polietileno o con una poliamida, como comentaba este compañero, ¿vale? Y hoy es el problema, que hay muchísimos proyectos con bioplástico, muchísimos, pero es que los costes son prohibitivos, ¿vale? Gracias, Roberto. Vamos a lanzar aquí una pregunta. Juan Carlos. Bueno, buenos días, soy Juan Carlos. No es pregunta, es aportaciones, una de las preguntas que se han hecho. Y yo creo que no ha quedado claro una pregunta que hizo, dos preguntas que hizo María antes. Yo creo que no te han quedado claros, porque has preguntado que por qué la resina se salía del implante. Y es que realmente del implante no se sale la resina. Los implantes que yo conozco son prácticamente herméticos. Lo que ocurre es que cuando quitas el implante empieza a salir resina. Y hay unas reacciones químicas desconocidas que se producen detrás del implante. Pueden ser, por un lado, o que la pasta se suba a barbaridades, hasta 2 y 3 metros, sin esperarlo, o que se suba lo normal, pero que al quitar el implante, por las razones que sean, que hoy no las conocemos, vuelve a salir resina que no salía con el implante puesto. O sea, no, lo que se ve ahí en las fotografías que escurre, realmente escurre después de sacar el implante. Decía Jesús que no está de acuerdo, y es una discusión que tenemos él y yo con la resinación descendente, con taladro. Bien, la resinación descendente no mancha la bolsa más que la ascendente. Las resquebrajaduras de la corteza, que están permanentemente en movimiento en el crecimiento del árbol en verano, son las que constantemente están arrojando resina. Sin embargo, estamos aplicando una pasta que lleva ácido sulfúrico, esa resina sale con más fuerza y está todo el verano saliendo resina. En el mismo cambio, que no las vemos, cuando tú practicas el taladro y vas hacia abajo, esas bolsas explotan y se incorporan a la bolsa en la siguiente pica. Estamos recogiendo más resina de la que realmente se está quedando en el árbol, porque quedan en muchas ocasiones bolsas de este tipo, y esto es una realidad. Otra cosa de la que se hablaba, que es otra pregunta que hizo María sobre el borejol. Yo lo que conozco del borejol o surgel, cada uno lo llama de una manera, es que no caigáis en la tentación que están cayendo algunos que dicen que el diésel va a desaparecer en el 2030. O sea, ni el coche nos va a hacer 200 kilómetros y la batería la vamos a cargar en 10 minutos, ni mucho menos. Con esto ocurre igual. Para hacer con una batería de 4 amperios 16 taladros de 20 centímetros, posiblemente no te lleguen. O sea, la tecnología hoy por hoy no nos puede satisfacer este método, porque lo consumimos todo en energía. A ver quién va a llevar en cada bolsillo una batería de 4
de 4 amperios cada 16 taladros. Y no solo eso, sino que se tardan mucho más. Son mucho más rápidos el sistema de taladro en pica de corteza circular y la pica tradicional. Yo defiendo bastante, digo bastante, la resinación con taladro, cada día más. Yo hice experiencias en el año 2009 y 2010 sobre ello, conocía parte de los resultados y según estáis avanzando ahora en la investigación, pues me parece fenomenal. El sistema creo que va muy bien. Daros cuenta que hay ahorro en el derroñe. En Castilla hay que hacer un mínimo de roñe, no es Galicia, es las cornisas, hay que hacer un mínimo de roñe, muy rápido, estamos hablando de 250 300 pinos a la hora de derroñe, algo que derroñáis, veis que es un disparate de rapidez, ¿no? Pero como decía, ya te ahorras muchísimos jornales en el derroñe, pero nadie está hablando de la remasa la hace el pino solo, la hace en la bolsa. El pino está remasando en la bolsa. Tú puedes remasarte en las llanuras de Castilla a unos 130 pinos de densidad por hectárea. Te puedes resinar en una jornada hasta 15 hectáreas. Remasar. O sea, ir recogiendo para poner las bolsas en grupos y luego meterlas en cajas. Estamos hablando de muchísimos jornales. La pica con taladro es un poco más lenta que la pica por el sistema tradicional de pica de corteza. Con el taladro, 80 pinos a la hora, 60, 90, depende si hay que cambiar bolsas, etcétera, etcétera. Con el otro sistema, como sabéis, es más rápido, pero estamos incluyendo dos labores que ya se han hecho. El derroñe muy suave y, por supuesto, la remasa. Y bueno, habíais hablado, creo que ya es lo último que tenía por aquí, el agua en bolsa. Si el implante está metido herméticamente, os garantizo que no entra, por los implantes que yo conozco, no entra ni una gota de agua, más allá de la condensación, que es la que negativamente influye sobre la subida del ácido sulfúrico de esa pasta. Por eso, en resumen, yo apuesto por el taladro cada día más. 1 y 2, resinación descendente. Ojo con las subidas de la pasta cuando vamos hacia arriba. Ojo con ese asunto. Para abajo, generalmente sin problema. Se puede avanzar 2 centímetros, como mucho 3, pero va bastante bien. Vale. No sé si alguien quiere responder a lo que ha dicho Juan Carlos. ¿Queréis alguien hacer alguna pregunta? Vale, tú querías hacer antes una pregunta, ¿verdad? Sí, pues vamos un poco por orden. Gracias. Yo quería preguntar cuáles son los criterios que tiene que tener una pasta estimulante para que se pueda considerar ecológica. Gracias. Tiene tela la pregunta, ¿quién va a responder? Nadie lo sabe. Y claro, yo lo que me pregunto es decir, ¿cómo es que Oliste tiene una pasta estimulante considerada ecológica? O sea que... Porque... Perdona. Sí, no, es porque lo escuchan. Perdona, Aida. No, o sea que esto habría que comprobarlo, ¿vale? Que son todo conversaciones de salón que yo he tenido y no tengo como un documento formal para lo que te estoy diciendo. O sea, pero yo en conversaciones que he tenido sí que me han dicho que los derivados que se obtienen a través de resina recogida con el método y esa empresa están certificados como ecológicos. Y hasta donde yo sé, y esto también son conversaciones de salón, es una pasta que tiene contenido en sulfúrico. Y yo creo que hemos tenido esta conversación también con Basilio alguna vez, que es como en qué momento decidimos que la pasta que tenía sulfúrico
no nos iba a permitir extraer resina que pudiéramos certificar como eco, porque hasta donde yo sé, eso no lo hemos intentado. Como nadie se ha puesto a certificar la resina como eco ni como nada, pues entonces es que no sabemos la respuesta. Así es. Entonces, en ese caso, mi pregunta es, como alternativa, ¿qué se plantea? ¿Quitar el ácido sulfúrico, usar otros ácidos inorgánicos? Porque, claro, el abanico es tan grande que yo lo que me planteo es decir, bueno, pues, ¿por qué no se usa otro ácido? O incluso lo que decía el compañero, no sé, como que ¿por qué quizás se está estigmatizando tanto el sulfúrico? Porque desde el punto de vista de la química, si una persona quiere hacer una disolución a pH 0 de ácido sulfúrico, con 50 mililitros, o sea, ¿qué quiere decir? Con un 5% ya lo tienes a pH 0. Entonces, otra pregunta que yo me planteo es decir, si se están utilizando 25, o sea, porcentajes del 25% en pastas estimulantes, no porque se añada más significa que esa pasta va a ser más fuerte. Que es lo que yo me planteo, es decir, ¿por qué a lo mejor enlazando con esto, no lo sé, quizás a lo mejor decir, pues bueno, pues este tipo de preguntas que yo me planteo, no sé si quién me puede responder. Gracias. O sea, todas estas preguntas que estás haciendo, hay muchas, o sea, yo si quieres después te paso bibliografía. O sea, en pastas y en uso de ácidos para extracción hay mucha bibliografía. En Brasil hay muchas cosas hechas. Si subes la acidez, si subes la concentración de sulfúrico, sube la acidez. Eso es así. Y se quema más la planta. En general, habrá excepciones. Y eso es un problema. Chicos, son ya las 2 menos 25 pasadas. Vamos a dar entrada a una pregunta que está online desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, si alguna aportación más cortita y ya vamos dando por finalizada. Entonces, sí, vamos a dar entrada a esa pregunta online. Vale, esta es una pregunta de Edgar para Enrique Chamorro. Sabiendo y partiendo de que en Galicia el producto principal es la madera y la resina secundaria y complementaria por las particularidades del monte en Galicia y la rentabilidad de la resina, pregunta, ¿sería interesante optimizar más y acortar el periodo de resinación a 2-3 meses justo en el momento de mayor producción en la temporada, ya que, como has dicho tú en la intervención, hay una relación muy importante temperatura-resina? Todo esto viendo y entendiendo la resina como complemento a otras actividades forestales. La pregunta tiene su miga en lo que es lo nuestro. Está claro, y Edgar lo sabe, y los que están en Galicia, que la madera es el producto principal. La madera ahora, los precios que está alcanzando son importantes. Las fotografías que se ha aprovechado de la madera, aunque aparezca esa mancha, aparece. Y lo que él indica es una cuestión que es una línea que nos gustaría abrir, es decir, el tema de ir a una resinación a lo mejor más corta en momentos puntuales con estas temperaturas medias que he querido exponer ahí como posibilidad. Podría ser, pero habría que ser una línea a desarrollar, acortar quizá el periodo, pero claro, todo esto a nivel experimental y de ensayo. Otra cosa es a nivel productivo. Se sacaría resina suficiente, se pagaría, porque se sacaría menos resina, se pagaría igual, la madera no me vendrían con, entre comillas, pegas para tener madera de calidad, es decir, para cerrado. Son cuestiones interesantes, pero dentro del punto de vista de la investigación, el punto de vista de poder llevar eso, hace falta, lo que es la producción, hace falta ver cómo discurren ambas cosas. Pero sí, yo sigo y estoy de acuerdo y reafirmo lo que dice Juan Carlos, que yo no veo otro método aplicable en Galicia, o me parece que el más acertado es el de pica circular mecanizada por muchísimas razones, vamos, y lo defiendo. Otra cosa ya es la metodología, que no me meto, sí, porque también eso hay que hablarlo y despacio en un caso y en otro. Y respecto a lo de las pastas, me quedaba una cosa también. Las pruebas que se han hecho de las diferentes pastas, y quiero terminar,
que se ve que muy poco las pastas que tienen ácido, que no tienen ácido sulfúrico serían muy poco en la presentación que ha hecho David. Es microresinación también. La microresinación es lo que es. Otra cosa es una resinación prolongada. Obviamente no estoy diciendo que con esto las pastas orgánicas vayan a alcanzar niveles que no lo creo, ni mucho menos como las pastas inorgánicas. Pero ojo con la microresinación, que extrapolar a resinación tiene su aquel. Gracias, Vale. Enrique. Aquí María quiere hacer una aportación y uno o dos más que quedaban pendientes y no lanzamos. Bueno, no hemos hablado, yo creo que nadie ha comentado y a lo mejor alguien tenemos dudas de cómo se saca la resina de las bolsas y si eso lleva un tiempo y demás. Eso por un lado. Y por otro, voy a hacer un poco de abogado del diablo con el tema de los plásticos. A ver, ahora mismo en los montes de Segovia que nos han dejado de resinar y llevan muchas décadas resinándose, tenemos un problema con las chapas, que hay chapas por todos los montes, con los potes, que los potes rotos aparecen por ahí, se abandonan y tal, y estamos todo el día denunciando esas situaciones de gente que abandona el aprovechamiento y deja residuos en el monte. Yo creo que si pensamos que va a funcionar un aprovechamiento a base de bolsas, no lo veo de ninguna manera. Vamos, creo que hay que ir teniendo claro que en el monte no se pueden introducir bolsas, aunque se reutilicen, aunque los potes se reutilizan de toda la vida y ahí están. Tú te paseas por los montes, los ordenados y los que tenemos una vigilancia estricta, y hay chapas para aburrir, potes para aburrir, y si ya nos metemos con las bolsas, la cosa se va a complicar. Quiero decir que el sector tiene que pensar que tiene que ser compatible un aprovechamiento con no generar residuos en el monte. A ver, sobre la segunda, nosotros a día de hoy no nos encontramos con problemas de abandono, hacemos seguimiento para hacer. Es cierto que somos pequeños, no es lo mismo que un sector nacional, todas las empresas, pues evidentemente repercute en un abandono, etcétera. Llegado el momento, pues evidentemente habría que tomar medidas porque pondría en riesgo el plan de negocio de una empresa. Ahí tenemos que tomar nosotros medidas. Nosotros estamos generando esa contaminación porque somos los que suministramos ese plástico. En ningún momento vamos a dejar que ese plástico quede en el monte porque es nuestra responsabilidad. Igual que entiendo que los que suministran los potes y se rompen, es su responsabilidad, no solo del resinero, que se queden ahí. Sobre eso es lo único que puedo aportar a día de hoy, porque nosotros actualmente no tenemos ese problema de plásticos en el monte. Todo lo recogemos, absolutamente todo. Ahora bien, sobre lo primero, ¿quién vacía las bolsas? ¿Cómo se vacían las bolsas? Las vacío yo, o sea, no hay problema. O sea, tú me las entregas y yo las vacío, ya está. No hay que vaciarlas en ningún momento. Nosotros proporcionamos unas cestas que tienes que mandar 12 bolsas por cesta, son apilables y encajables cuando están vacías y las recogemos en palés. Ya nos olvidamos de los bidones. Entiendo que yo no veo práctico, al menos yo desde mi ignorancia o falta de información sobre el método tradicional, creo que no. Objetivamente no creemos en los bidones y las cestas pues hacen la remasa, entiendo, más ligera, tal y como comentaba Juan Carlos Álvarez anteriormente. Gracias, Jesús. Hay una pregunta allí desde hace bastante rato. Vale, una cosa rapidita, un poco Hola, Fran. que comentaba María. Hola, Jesús. Con toda esta problemática, ¿no?, que estamos discutiendo de las bolsas, tengo entendido de que los potes, ¿no?, que se utilizaban en tradicional tienen una durabilidad como de cerca de 8 años. ¿No? Entonces mi pregunta es un poco, ¿no se podría sustituir la bolsa por el pote? O sea, ya que está Solutions aquí, no sé si ellos tienen esa posibilidad. Sé que es redundante, pero a mí si me saca esa precariedad de rollo y de la clavadura, lo de la remasa es lo que menos me importa. Y acabas de decir que con las cajas también tenemos una remasa, realmente, aun por mucho que digamos que remasa la bolsa, sí, la bolsa, yo tengo que hacer una remasa igual. Evidentemente, y luego, hay que por hablar. volumen, en un trailer que también tengo que pagar desde Galicia hasta Segovia, Sí. no entra la misma cantidad de residuos en bolsas que en barriles. Correcto. Pero es un gasto que entiendo que ese gasto lo afronta la industria del resinero. Pero sí que, independientemente de eso,
sale a cuenta por tiempos. De hecho, Juan Carlos hablaba sobre el tema de la remasa, de una remasa continuada en el tiempo. Tú cuando subes al monte, la idea es siempre bajar bolsas en cestas a tu cargadero. Y entonces, pues hacer a final de temporada la remasa mucho más ligera. Pero con respecto a la remasa, con respecto a lo del envase rígido, realmente las bolsas hacen mucho más, por la redundancia, ligera la actividad del resinero. A ti te es mucho más sencillo llevar 4.000 bolsas al monte, si son cajas de bolsas, que llevar 4.000 potes al monte, porque no son encajables. Los que estás hablando, al menos hacerlo encajable, si quieres hacer pica mecanizada circular con el pote, cambia el diseño de ese pote. Entonces, bueno, estamos hablando de que el pote... Yo he visto algún pote, algún diseño ya de innovador sobre el tema de pote basado en el sistema de implante y pica mecánica circular, y a día de hoy yo sigo sin verlo operativo. El día que me demuestren a alguien que eso es más operativo que las bolsas, pues oye, yo me rindo a la evidencia. Esto funciona así. Un poco respecto a la sostenibilidad, es un uso anual de la bolsa frente a 8 años de pote, aunque yo me como la remasa, me saqué el derroño y me saqué la clavadura. Bueno, pues cuestión es, pues igual, puede llegar un momento en el que o convivan o el pote mejore a la bolsa. Eso no es descartable. Es que no hay ninguna Yo prueba, no realmente. tengo la panacea en nada. O sea, yo planteo una posibilidad y un sistema que a día de hoy a mí me está funcionando. Ahora bien, si hay algo mejor, pues adelante, siempre se va a coger. Convivirán, habrá gente que tenga preferencias por uno, preferencias por otro, y cada uno elegirá lo que más le conviene. Bueno, como moderadora de la mesa lanzo yo una pregunta, son las 2:45 y hay 6 preguntas por hacer. Entonces, vosotros Eso, ¿qué hay de diréis, comer? ¿qué queréis hacer? ¿Queréis ampliar esto? Perdón, está contestada. No sé si hay algo muy importante que queráis lanzar, sino otra opción sería que pongamos estas preguntas que quedan pendientes por escrito y nos comprometemos a responderlas. No sé si hay... ¿Cómo? Bueno, pues por alusiones, dejamos estos 2 comentarios, sí, porque María, tú también ya haces un rato que lo estás pidiendo y damos por zanjada este bloque. Nada, simplemente comentar respecto a la pregunta de Edgar, que en el grupo operativo Resdrón, que ya terminó hace casi 3 años, ya hay ensayos sobre la duración de la campaña en Galicia. Son unos pequeños ensayos que se hicieron en el Ayuntamiento de Campo Lameiro y eso ya está publicado. Entonces se hicieron inicios de campaña en diferentes épocas del año y con picas a 14 días y a 21 días. Y respecto al método de microresinación, que es un método predictivo que también se desarrolló en el proyecto ResDrone, esos resultados están publicados en revista científica y es un método que predice la producción de resina en Galicia con pasta Z. Entonces, yo creo que en Acrema lo que vamos a ver es si ese método también es predictivo con esos 14 tratamientos que utilizamos. Ahí se va a ver el resultado, porque a lo mejor pues funciona para unas determinadas pastas, pero para otras no, pero tenemos que esperar a ver cuál es el resultado. Gracias. Gracias, Roberto. Nada. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna aportación? Alejandro. Venga, la última. Yo va al hilo del comentario de los potes, adaptados al tema de la pica circular, ¿vale? Con taladro. Yo creo que... ¿Sí? ¿Lo acerco? Vale. Estamos en el punto A, que es pica tradicional, con rayón, y todos estamos visualizando un punto C en un futuro, en el cual hay unas bolsas que las metemos, se reciclan y todo es maravilloso. Pero yo siguiendo un poco el curso del dinero, que es a lo que estamos aquí, un poco todos, el resinero, si hay un pote que puede reutilizar utilizando un aplique que vaya a un pote cerrado, podrá remasar si quiere 1 o 2 veces, ¿vale? Porque tu sistema tiene el fallo de que solo o remasas cuando la bolsa está llena o voy a tener pérdidas sí o sí. Y yo igual como resinero necesito un input de dinero durante la campaña. Y luego está la fase de los industriales que no tienen que transformar su proceso productivo. Ya lo tenemos. Entonces, entre el paso A, que estamos ahora, y el paso C, que todos visualizamos, creo que hay un paso intermedio
que sería pica circular con potes en los cuales yo puedo remasar de manera tradicional y no hay... eso siguiendo solo el dinero, o sea, lo que es el tema económico puro y duro. ¿Ahora? Sí, vale. Bueno, no sé si por alusiones alguien quiere responder. No me funciona. Ahora sí. Alejandro, a ver. Hay otro tema que no comenté antes con Fran, que es que, bueno, decís que la industria que no tiene que cambiar su proceso productivo, nosotros ya tenemos un proceso productivo basado en la bolsa, tendríamos que cambiar en ese caso nosotros el proceso productivo, que no habría problema, nosotros somos camaleónicos, no hay ningún problema. El tema es que yo, una cosa que valoro, y también nosotros subvencionamos parte del material para hacerlo viable, porque si no, los gastos que repercutirían en el resinero, que repercuten en nosotros, serían inviables para ponerse a producir. Nosotros valoramos mucho la trazabilidad del producto. Yo considero que si tú vacías ese pote en un bidón que puede fallar la ballesta, en un bidón que puede fallar una serie de cosas, la trazabilidad de ese producto ya a mí no me sirve a día de hoy. Hay bidones con bolsas también. Hay bidones con... No, mira, si tú vacías, te lo hablo con bolsas, oye, lléname el bidón de bolsas y me lo envías. Si viene todo bien, oye, yo te intentaré a coger, pero creo que es más difícil manejar un bidón de 100 y pico kilos que manejar unas cestas de 20. Ahora bien, lo que dices de vaciar el pote, a mí a día de hoy tendría que ver si la calidad de la resina es la misma que recibo con la de las bolsas o al menos similar y no repercuta a mí luego en mi proceso de destilado un producto de menor calidad. Bueno. Comer ya. Gracias. Bueno, creo que con esto damos por finalizado este bloque. Vemos que ha debido ser interesante porque se han formulado un montón de preguntas y eso está fenomenal. No obstante, si algo se queda en el tintero, mañana cerraremos las jornadas con una mesa en la que va a poder participar pues todas las personas que estemos aquí y poder seguir aportando sobre este tema. Pero bueno, en principio esto será por zanjado. Gracias a todos por vuestra participación.